estarás conmigo en el paraíso. Una promesa. ¿Dónde estaban ellos? Estaban en la cruz. ¿Quién murió primero? El Señor Jesús murió primero. Fue bajado. Recuerde que cuando le quebraron las piernas a los demás era porque estaban vivos. Cuando llegaron con el Señor Jesús, él ya estaba muerto. Por eso no le quebraron sus rodillas, sus piernas. Entonces Jesús murió primero. Pero ahora vamos nosotros, hermanos, a investigar un poquito en estas palabras. Realmente este hombre que estaba allí en la cruz, a un lado del Señor Jesús, este hombre sabía quién era Cristo, ¿verdad? Número uno, él sabía quién era Cristo. Número dos, él sabía que Cristo era inocente, ¿verdad? Número tres, él sabía que Cristo era realmente un rey. ¿Cómo sabemos esto? Cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Cuando vengas en tu reino. Él sabía esto. Número cuatro, él sabía que Cristo le podía salvar aún de la muerte física, pero no fue eso lo que él pidió. Él pidió otra cosa. Él pidió que le salvara después de que ellos murieran. Y le dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. No le está pidiendo como el otro ladrón, bájate de la cruz y sálvanos. Él está pidiendo, después, sé que vamos a morir, pero después cuando tú ya comiences a reinar, acuérdate de mí. Está hablando después de la muerte, lo que va a pasar después de que dejen este cuerpo. Y luego dice, él le pidió a Cristo que cuando él viniera en su reino, esto es cuando él empezara a reinar, cuando él estableciera su reino, regresara, levántame de la tumba, acuérdate de mí. Lo que le está diciendo, hermano, es, no me dejes en la tumba, no me dejes en el Seol o en el Hades, no permitas que yo vaya al lago de fuego, sálvame, Señor. Y es cuando todo esto pasa, hermanos, el Señor le hace una promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que hoy, ¿verdad? Vamos a regresar después, más adelante en el mensaje, a la palabra hoy, ¿verdad? Pero para este momento entendemos lo suficiente. ¿Qué es lo que queremos entender, hermanos, hasta este momento? Entendemos, hermanos, en este momento, primeramente, que la revelación de Dios hasta ese punto de la cruz no estaba completa todavía. Recordemos que el Nuevo Testamento, quizás el Antiguo Testamento estaba completo, pero el Nuevo Testamento estaba en progreso. Amén. También entendemos que Dios usó figuras para dar a entender el destino final de los muertos. Figuras terrenales comparándola con figuras celestiales. También eso entendemos. Entendemos, hermanos, que la palabra Seol y Hades, estos términos, Seol en el Antiguo Testamento y Hades en el Nuevo Testamento, significan lo mismo. Ahorita les doy unos textos bíblicos para esto. En algunas partes la palabra Seol y Hades se traducen como sepulcro o se usan para relacionar algo con la muerte, pero en otras ocasiones la misma palabra Seol y Hades se relaciona con algo más allá de la tumba, algo más allá de la muerte, y es el estado consciente o inconsciente de las personas que mueren. Amén. Hasta ahí todos vamos bien. No hemos perdido a nadie todavía, ¿no? Nadie se nos ha quedado atrás. Otra cosa que debemos entender a este momento, que hasta este punto el lago de fuego no se había mencionado. El lago de fuego se menciona ¿hasta dónde? ¿Dónde? Hasta el Apocalipsis. Muy bien. Entonces hasta ahí todos vamos bien. Entonces, hermanos, la revelación de hoy estarás conmigo en el paraíso se ha puesto por duda por algunas razones. Pero lo que la gente duda, hermanos, es la palabra hoy. Hoy. Ahora, vamos a entender, hermanos, dicen los eruditos en la materia,
que el griego no tiene puntuación como la tenemos en español. Tenemos puntos y comas, y de una coma, ¿verdad?, donde termina una frase y hay una coma, empieza la otra frase, puede haber grandes cosas que pueden modificar el sentido de la frase y de la expresión. Entonces, por eso algunos y algunas traducciones modernas de la Biblia han quitado y han sugerido que realmente la palabra de Dios dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Enfocando, hermanos, que hoy te hago la promesa, pero se va a cumplir en un tiempo futuro. Vamos a estudiar aquí también, hermanos, que esa traducción tampoco puede ser posible porque el Señor no hablaba en esos términos. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, mire, vamos a continuar, luego les explico. Dice: físicamente ellos murieron y fueron a la tumba, fueron sepultados en la tumba, no directamente en el paraíso. ¿A dónde fueron sus cuerpos? ¿Ah? A la tumba. Muy bien. El Señor Jesús resucitó hasta el tercer día físicamente, de manera que físicamente Él no pudo haber cumplido esta promesa de hoy estarás conmigo en el paraíso, a menos que Él lo hubiera hecho fuera del cuerpo, no con su cuerpo físico. Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Tuvo que haber sido en la esfera espiritual. Si la palabra hoy estarás conmigo en el paraíso no pudo haber sido física, tuvo que haber sido en el área espiritual. Mientras el cuerpo de Cristo reposó en la tumba, Él debió haber llevado al ladrón arrepentido al paraíso, o debió haberlo esperado en el paraíso, puesto que Cristo murió antes que el ladrón. Entonces el paraíso no es la tumba donde descansa el cuerpo físico, sino un lugar para el alma en espera de la resurrección del cuerpo. ¿Verdad? Todavía estamos tratando de aclarar esto. Ahora, en base a la explicación, hermanos, de hoy que yo te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, vean, hermanos, que el Señor Jesús no hablaba de esa forma. Entonces, por lo tanto, decir hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, no haciendo alusión de que será el día de hoy, sino una promesa que se cumplirá en el futuro, eso es, hermanos, torcer y modificar, ¿verdad?, tergiversar la interpretación bíblica por esta razón. Miren, Jesús jamás hablaba así cuando prometía o enseñaba algo a sus discípulos. No se preocupen por los textos bíblicos, aquí los tengo escritos para todos aquellos que lo quieran. Veamos algunos ejemplos. Mateo capítulo 5, el Señor Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Quiero que vayan notando cómo habla el Señor Jesús cuando va a enseñar algo o va a prometer algo. Amén. Mateo 5:22 dice: de cierto te digo que no saldrás de ahí. No dice de cierto te digo hoy, sino dice de cierto te digo, no saldrás de ahí. Mateo 5:26, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿verdad? Mateo 5:28, pero yo os digo, y no dice pero yo os digo hoy, que repudie a la mujer. Mateo 5:31, pero yo os digo, no juréis. Mateo 5:34, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Mateo 5:44, ¿verdad? Entonces es claro que el Señor Jesús no hablaba de esa manera, sino que el Señor Jesús literalmente Él no dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, sino que Él literalmente dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Promesa demandada de un corazón en necesidad. Promesa a una persona que está en la cruz.
una persona en agonía, una persona que necesita consuelo inmediato. ¿Y qué mejor que una promesa como esas? Mira, aguántate un poquito. Yo sé que estás sufriendo, pero mira, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú y yo vamos a estar juntos en el paraíso. Yo voy al paraíso y tú vendrás conmigo. Estarás conmigo, dice que yo voy a ir también allá, ¿verdad? Y eso va a suceder hoy. Ahora, déjenme darle una explicación de que de algunos por ahí que les encanta contradecir la palabra de Dios, han sacado una enseñanza al lado de esta enseñanza, y dicen que antiguamente, hermanos, había una enseñanza persa que el paraíso ellos lo relacionaban con un lugar lleno de jardines, lleno de flores. De ahí vienen, ¿verdad?, los jardines colgantes de la ciudad de Babilonia y todo eso. Bueno, se desarrolló una enseñanza, hermanos, que el sepulcro estaba en un paraíso. Por lo tanto, muchos dicen que el paraíso a donde fueron fue el sepulcro donde los pusieron a ellos dos. El asunto es que tampoco esto puede concordar, porque al Señor Jesucristo lo sepultaron solo, ¿verdad? No sepultaron al ladrón juntamente con él en la misma tumba. De tal manera que esto tampoco puede proceder cuando el Señor Jesús fue sepultado en un lugar y el ladrón fue sepultado en otro lugar. Ahora, déjenme decir otra cosa, que normalmente, hermanos, los ladrones, los criminales, normalmente no eran sepultados. Eran sacados fuera de la ciudad a un lugar llamado Gehenna y los tiraban en el basurero, los cuerpos. Al Señor Jesús, porque un discípulo llamado José de Arimatea reclamó el cuerpo y lo sepultó en su propia sepultura, en la que él había preparado para él. Si no, quizás, ¿dónde hubiera ido a parar el cuerpo del Señor Jesús? Amén. Ahora, tenemos todavía muchas interrogantes, y una de ellas es la palabra paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Suena un lugar tan prominente, un lugar tan importante, pero ¿dónde está? ¿Está abajo? ¿Está arriba? ¿Dónde está? Muy bien. Vamos, ¿qué dice la Biblia? Vayamos a Lucas capítulo 16. Aquí vamos a ver una porción de la palabra. Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que se sentaba, ¿verdad?, a la puerta, lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y lo peor, hermano, dice que aún los perros, nada más imagine usted esta escena, los perros venían a lamer sus llagas. Nada más, qué escena tan terrible, hermano. Dice que ambos murieron. Ambos murieron. Lázaro, dice, inmediatamente, dice la palabra, fue llevado, dice. La palabra llevar es que él no podía ir por sí mismo, pero dice, fue llevado por los ángeles a un lugar llamado el seno de Abraham. A un lugar llamado el seno de Abraham. Dice que él no podía ir por su propia cuenta, pero los ángeles lo llevaron. ¿Cuándo pasó esto? ¿Antes de morir o después de morir? Después de morir. Después de la muerte. Murió también este hombre rico, dice, y luego dice en el Hades, que es la misma palabra de Seol en el Antiguo Testamento, dice, alzó sus ojos. Está por arriba. Sí, levantó su cabeza, ¿verdad? Esto no pasa en un sepulcro. ¿Cómo un cadáver en el sepulcro puede levantar su cabeza?
puede levantar sus ojos. No lo puede hacer. Por lo tanto, hermanos, el Hades o Seol, ¿verdad?, no es el sepulcro, porque ahí no se puede levantar la cabeza. Los muertos están inertes. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Están seguros? Manuel, ¿está seguro? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Es bueno checar de vez en cuando, porque algunos me miran medio raro, ¿de qué estará hablando él? ¿Verdad? Ok. Vamos entonces, hermanos, a meternos un poquito en esta porción. Algunos dicen que esta es una parábola. Ahorita les voy a explicar por qué no puede ser una parábola. Necesario entenderlo también. Pero mire, lo que dice aquí, Lázaro parece que murió primero. Quizás murió de hambre o de alguna infección de sus llagas y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero lo que tenemos que notar, hermanos, que él estaba totalmente consciente para ver y para oír y para sentir. ¿No dice eso la palabra? Sí, eso dice. Hay que quedarnos en lo que dice la palabra. Muy bien, el rico fue sepultado, su cuerpo fue a la tumba, quizás el mejor mausoleo del cementerio, pero él alzó sus ojos también. Sus ojos volvieron a ver, él volvió a sentir, él volvió a escuchar, que cosa que no sucede con los cuerpos en la tumba. El rico estaba consciente de estas cosas, estaba consciente de sí mismo, podía sentir, estaba atribulado, estaba en tormento, estaba en sufrimiento. También el rico estaba consciente de Abraham y le llamó Padre Abraham. Entonces esto nos indica que él posiblemente, hermanos, era descendiente de Abraham también, porque al llamarle Padre Abraham conocía la ley de Dios para poderle llamar Padre Abraham. También el rico estaba consciente de Lázaro, el hombre que se sentaba a la puerta de su casa mendigando el pan y enfermo, del cual él no tuvo misericordia. ¿O sí? No, él estaba consciente de eso. También el rico estaba consciente de sus familiares y él dice: Padre Abraham, tengo 5 hermanos. Tengo 5 hermanos. Consciente de la familia que había quedado atrás, de sus hermanos que estaban vivos todavía. Eso es una persona en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Sí? Muy bien. Y también, hermanos, él estaba consciente de que él estaba muerto. Él estaba consciente: morí, estoy muerto, no puedo volver a la vida, pero quiero advertir a mi familia de este lugar. Quiero, Señor, Padre Abraham, envía a Lázaro, que Lázaro resucite y vaya a testificarles. Pero el Señor, a través de Abraham, le dice: no se puede. Bueno, envía a Lázaro para que aunque sea, moje sus dedos en el agua y la ponga sobre mí. Tampoco se puede. Hay una división. Si puedes ver, hay una cima. Y la palabra cima está con C o con S. ¿Qué significa con C? Con C es que elevación, altura. Y con S, abismo. Hay un abismo entre nosotros. Hay un abismo. Es un suicidio querer cruzar esto. No se puede. Aviéntate, no se puede. No es que vas a subir una cima, vas a bajar. Hay un precipicio, un acantilado. Nadie, es más, ni nos atrevemos. Y además vemos las llamas al otro lado, menos vamos para allá. No se puede, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Esto es lo que la Biblia llama seno de Abraham, ¿verdad? O lo que la Biblia le llama también Seol y Hades, cuando no es traducido como sepulcro.
¿verdad? Porque también Seol y Hades en algunas partes de la palabra está relacionado con sepulcro, pero la mayoría de las veces está relacionado con algo más profundo que el sepulcro. Ahora, fíjense, el sepulcro, hermanos, está en la superficie de la tierra, ¿verdad? ¿Dónde están los sepulcros? En la superficie de la tierra. Pero la palabra de Dios habla de la profundidad del Seol, ¿verdad? De una profundidad, cosa que los sepulcros no están en profundidad, apenas son excavados para que quepa un cuerpo. Eso es otra cosa que tenemos que notar. Este hombre también, este rico, sabía y estaba consciente que su familia necesitaba arrepentirse de sus pecados y dedicar su vida al servicio de Dios para no ir al Hades donde él se encontraba. Cuando usted ya examina todo esto, lo que realmente está diciendo este rico, vaya alguien y preséntele el plan de salvación para que no vengan a este lugar. Cosa que debemos hacer nosotros, presentar el plan de salvación a nuestras familias para que no vayan al lugar de castigo, de tormento. Eso es lo que está pidiendo él, cuando usted pone todo esto junto. Pero fíjese, hay otra cosa que está aquí. Aquí, hermanos, no se menciona tampoco el tiempo transcurrido desde la muerte hasta el momento en que ellos llegaron al seno de Abraham. No se menciona un tiempo transcurrido. No es que diga, ok, pasaron 3 meses, pasaron 6 meses, pasaron 1 año, 6 años. No se menciona un tiempo aquí. Pero también, hermanos, la misma palabra Seol y Hades, en el sentido cuando usted ya conoce el resto de la revelación de Dios, escuchando y entendiendo el lago de fuego, hermanos, que es el lugar final, vamos a ver que el Hades y el Seol, hermanos, que es lo mismo, es un lugar temporal. Por lo tanto, no hay tiempo de espera. Por lo tanto, mientras las personas lloran a su familiar, algo sale de la persona y algo va a uno de estos lugares, ¿verdad? Recuerde que todo esto que estamos hablando está en el Antiguo Testamento todavía. No entramos al Nuevo Testamento todavía. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó después del día de Pentecostés? Lo vamos a ver en un momento. Todo lo que estamos viendo ahorita es parte de la historia, parte del Antiguo Testamento. Muy bien. Así que no hay un tiempo transcurrido, ¿verdad? Muy bien. Antes de ir más adelante, quiero explicar, hermanos, por qué no es. ¿Por qué no es una parábola? Para poder entender un poquito. Yo he leído, hermanos, información, he leído comentarios, y déjenme decirle que aún muchos, entre comillas, que se denominan pastores y todavía se denominan evangélicos, han dicho que esto es únicamente una parábola, que lo que está aquí no es cierto, es solamente una figura. Yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza. Les voy a decir por qué. Ahora, yo le voy a decir esta información, usted va a decidir con esta información si usted cree que es una parábola o es algo verdadero. ¿Han escuchado las palabras fact and opinion? This is a fact for me, ¿verdad? Esto es un hecho para mí, así como la Biblia lo dice, por las razones que les expliqué, ¿verdad? Que ellos están conscientes, y por lo que les voy a explicar. Muy bien. Si fuera una parábola, no se me pierdan aquí. Si fuera una parábola, sería la única parábola en la Biblia que describe ciertas cosas que están fuera de la experiencia humana. ¿Qué queremos decir? Muy bien, que todas las demás parábolas hablan de cosas que no son familiares, como aves, semillas, campos, perlas,
trigos, graneros, levadura, peces, etc. Cosas que no nos son familiares. ¿Ahí vamos bien? ¿Hermana Josefa? ¿Vamos bien? Muy bien. Sí, cuando ya veo parpadear a alguien, pues tengo que preguntar. No, pastor, aparte algo muy importante aquí que dice que a Moisés y a los profetas. Aquí está, Ajá, ese lo digo. le digo que aquí menciona algo bien específico. Qué bueno que la hermana está más consciente. Esta está bien despierta. Muy bien. Este pasaje es diferente porque habla de lo que sucede a dos hombres después de la muerte, no antes de la muerte, después. Y este es un campo en el cual ninguno de nosotros ha tenido experiencia personal alguna, solamente Cristo, ¿verdad? Una persona es una historia terrenal con un significado celestial, una parábola. Es una historia terrenal con un sentido celestial o espiritual. Pero Lucas capítulo 16 transciende la esfera de lo terrenal a lo espiritual. Lo que está antes y lo que está después. Y lo que hay que notar, hermanos, es que estas personas los vemos en la vida y después los vemos después de la vida. ¿Se da cuenta? Los vemos disfrutando Lázaro, el rico y Lázaro en sufrimiento. Después los vemos después de la muerte. Muy bien. Número 2. Sería la única parábola de la Biblia que usa nombres propios. Aquí está Lázaro. Aquí está ¿quién? Moisés. Aquí está Abraham. Los profetas. ¿Verdad? Y quién sabe cuántos más estaban ahí. Pero estaban separados, no estaban juntos, ¿verdad? Número 4. Sería la única parábola de la Biblia que describe los lugares a los cuales van los muertos. Este lugar se llama Hades, también llamado el seno de Abraham. Y también había una división, un lugar de paz, un lugar de tormento. Pero describe lugares a donde van. Número 5. Sería la única parábola de la Biblia que menciona ángeles. ¿Por qué? Comparar Mateo 13, versos 24 al 30, 36, 43, donde también se mencionan ángeles en la explicación de la parábola, pero no en la misma parábola o en la parábola en sí misma. ¿Amén? Y número 6. Si el Hades no es realmente un lugar de tormento, entonces esta sería la única parábola de la Biblia donde el Señor Jesús enseña error, mentira en vez de verdad. Y esto, hermanos, no puede ser posible. El Señor Jesús no enseña ni error, ni enseña mentiras. Por estas razones, determinamos que no es una parábola. Muy bien. Ahora, pero todavía tenemos una incógnita. El seno de Abraham. Hemos escuchado tantas veces, fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué realmente significa el seno de Abraham? No, la palabra está escrita para tener significado, tiene un significado primario y un significado secundario. En el caso para nosotros quizás tuviera un significado secundario porque nosotros no somos judíos, pero estos términos fueron dados para ellos, en palabras que ellos podían entender. ¿Qué corresponde? Es que nosotros investiguemos estas palabras en el lenguaje de ellos para poder entender qué significaba para ellos. Por ejemplo, yo escucho una expresión, digamos que del Perú, y para mí quizás no significa nada, pero para un peruano, no, dice, eso significa algo. Como el otro día estábamos ahí, le dábamos ahí al hermano Vega unas palabras y alguien dijo, hermano Vega, cuando regrese de allá de ese viaje no venga brincón. No venga brincón. Él anda en Australia. Inmediatamente mi mente se fue a los canguros. No venga brincón. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué será eso? Como dice el hermano José, a saber qué será eso. Pero así le dieron las recomendaciones
¿Qué significa para él no venga brincón? Para él tiene un significado. Para mí es que ande brincando alrededor ahí, ¿verdad? Muy excited ahí, todo muy animado, muy contento, muy feliz. Pero para él tiene otro significado. De esa manera, nosotros tenemos que reconocer los términos bíblicos. Y nosotros, bueno, gracias a Dios que tomamos un curso en el seminario. Este curso se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, que nos permite entrar un poquito en el léxico de ellos. Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar. El seno de Abraham. El sentido del seno de Abraham quiere decir algunas cosas. La palabra seno es una palabra griega, hermanos, que la palabra griega es kolpos, y que ya traducido al español pudiera decir seno o regazo, ¿verdad? También significa expresión de amor materno, y eso lo usamos mucho en español, el seno materno, ¿verdad? Es para decir cuando tenemos a un niño aquí abrazado, ¿verdad? Pues principalmente las mamás. Pero también significa, hermanos, un puesto de honor reservado en los banquetes para un huésped. Y si se da cuenta, empieza a tener sentido la palabra seno de Abraham, pero para un huésped distinguidísimo, dice, distinguido. Me recuerda cuando el Señor Jesús, sus 12 apóstoles estaban en la cena, ¿verdad? Y alguien se reclinaba literalmente en el Señor Jesucristo. ¿Quién era? El discípulo que amado, un huésped que le era permitido reclinarse junto al Señor Jesús, una posición de honor. Muy bien. También el seno de Abraham, hermanos, significa los lazos de intimidad entre dos personas. Es un lazo, un vínculo entre dos personas. También, hermanos, el término seno de Abraham se puede traducir de las palabras, también existen las palabras hebreas Hok y Hek, ¿verdad? Que esto significa, dice, el mismo sentido del Nuevo Testamento, que es una posición, ¿verdad?, especial, una posición de privilegio. Entonces, hermanos, ya aplicado a la parábola, iba a decir, I'm sorry, a la palabra, a lo que acabamos de leer, la historia del rico y Lázaro, que no es parábola, por cierto. Dice que el seno de Abraham puede expresar el máximo grado de intimidad existente entre un padre y un hijo. Y también, hermanos, está relacionado con la necesidad que Lázaro tenía antes de morir. Dice que el rico hacía banquete con esplendidez todos los días, y que Lázaro deseaba aún comer de las migajas que caían de la mesa del rico donde había un banquete. De manera, hermanos, que esta enseñanza de la palabra, hermanos, está indicando que cuando Lázaro llegó allá, subió de una posición de ser nada ni nadie a una posición de privilegio y realmente sentado ante un banquete. Pero este banquete es espiritual. Él era consolado, pero se usa la palabra banquete en relación con la oración que él hacía en su necesidad cuando él estaba en vida. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona el seno de Abraham? Pero eso todavía no nos enseña dónde está, ¿verdad? La enseñanza, hermanos, del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento era que este lugar estaba en las profundidades de la tierra, en las profundidades, porque siempre la palabra usa descender. Descendió al Seol, ¿verdad? Descendió. Habla de bajar, de ir,
a un lugar. Ahora, este lugar, hermanos, puede para algunas personas quizás ser ficticio, pero bíblicamente este es un lugar real. ¿Por qué? Bueno, porque se mencionan otra vez, como dice la hermana, se mencionan personas. Aquí está Abraham, aquí está Moisés, ¿verdad? Aquí está Lázaro, aquí está el rico. Se mencionan personas que no fueron ficticias. Se mencionan personajes reales, ¿verdad, hermano Eddie? Son reales. Abraham no es ficticio, es real. Y él estaba ahí. Muy bien. Pero ahora fíjense, si las personas están conscientes o inconscientes, después que han dejado su cuerpo en la tumba, allá atrás, esta enseñanza que vamos a ver nos dice que sí están conscientes. Esto es aparte de la enseñanza del rico y Lázaro. Vemos nosotros, hermanos, en Mateo 17:1 estas palabras. Mateo 17:1. 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó, dice, aparte a un monte bien alto. ¿Por qué los llevó ahí? Lejos de los demás, lejos de la civilización. Los llevó para mostrarles algo. Y no es casualidad, Él los llamó. Vengan, vamos, les voy a mostrar algo. Algo que ustedes no han visto, algo que ustedes no saben. Vamos, yo les voy a mostrar. Y en el verso 2 dice, el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos. Se transfiguró y vean qué pasó. Dice, resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. ¿Y sus vestidos? ¿Qué pasó con sus vestidos? Se pusieron blancos. ¿Como qué? Como la luz. ¿Cómo es la luz? Blanca. Lo asombroso también es ¿quiénes vinieron a hablar con él? Ahí vino Moisés y vino Elías hablando con él. Pero ahora, hermanos, vamos a transportarnos un poquito y vamos a tratar de visualizar para poder entender. Imagínese usted, o imagine que usted es uno de esos 3 discípulos. El Señor Jesús le pide, mira, vamos a este monte. Lo lleva a un lugar apartado, un monte alto. Y están ahí platicando y luego el Señor se aparta unos pasos de ellos. Y luego ven que el Señor Jesús empieza a transfigurarse. Quizás para entender transfigurarse hay que entender la palabra, ¿verdad? Para entender la magnitud de todo esto hay que entender la palabra transfigurar. Miren, cuando usted va al diccionario y busca la palabra transfigurar, le va a decir estas palabras: hacer cambiar de forma o aspecto a una persona o cosa. Eso es lo que dice la palabra, la definición de transfigurar. ¿Qué realmente está diciendo, hermano Héctor, allá atrás? Lo que está diciendo es esto. A mí me gusta ir a los sinónimos, ¿verdad? Los antónimos no me ponen de contra, pero los sinónimos sí. En los sinónimos, uno de los sinónimos es la palabra modificar. Cristo se modificó. ¿Qué quiere decir eso? De lo físico a lo espiritual. Otro de los sinónimos es cambiar. Cristo cambió de lo mortal a lo inmortal. Otro sinónimo es la palabra alterar. Y la palabra alterar dice, se alteró lo natural en el cuerpo de Cristo y tomó lugar lo sobrenatural en el cuerpo de Cristo en la transfiguración. Otro sinónimo, el número 4, es la palabra transformar. Cristo se transformó delante de ellos. Y esta es la palabra que ocurre en 1 Corintios capítulo 15. Nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pasó delante de ellos.
en Cristo Jesús con un cuerpo físico. Se transformó inmediatamente. Otra palabra, la número 5, es la palabra mudar. Se mudó de un ser del mundo, un ser material, a un ser inmaterial. Y la número 6 es la palabra metamorfosis, que también es, hermanos, sinónimo de transfigurar. Y dice, la metamorfosis es dejar de ser algo para convertirse en otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la mariposa, que es un gusano, está en su capullo, se mete, se encierra y empieza una serie de cambios. Y luego emerge ya no como un gusano, sino como una mariposa, y ahora hasta vuela. ¿Cuándo pensó el gusano que iba a pasar por eso? Dejó de ser algo. Y hermanos, aquí fíjense lo que pasó con Cristo Jesús. Cristo en ese momento hizo a un lado su condición de ser humano para que tomara lugar su naturaleza divina. Cosa que sucedería después de la resurrección, ellos lo vieron antes de la resurrección. Todo eso sucedió en la transfiguración. En otras palabras, ellos vieron un milagro. Ellos vieron un fenómeno. Ellos vieron algo increíble. Algo que es un honor o un privilegio que no vieron el resto de los apóstoles y que no hemos visto nosotros. Pero porque la palabra de Dios lo dice, nosotros lo creemos. Amén. ¿No hemos perdido a nadie todavía, hermanos? No hemos perdido a nadie. Y vamos a terminar. Les dije que no podíamos nada más decir sí y no, ¿verdad? Hay que explicarlo. Todos somos salvos, hermano. ¿En Cristo Jesús? Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Cristo mostró su gloria y su divinidad y cruzó la dimensión de los muertos, y los discípulos pudieron verlo a través de la otra dimensión. Lo que pasa después de la cortina, ¿verdad? Lo que pasa al otro lado. No dice que Moisés y Elías cruzaron al mundo de los vivos. Cristo se transfiguró, y cuando se había transfigurado, ahí de repente se aparece Moisés y se aparece Elías. En la gloria de Dios. Gloria a Dios, hermano. Muy bien, de una dimensión a otra. ¿Cómo me puede decir alguien a mí que Cristo no es Dios? ¿Cómo? ¿Cómo debatir esto, hermanos? ¿Cómo no creer que Cristo es quien dijo ser? Lo demostró, hermanos, de una y de mil maneras, dejando al ser humano mirarlo, comprobarlo, experimentarlo, hermanos. Dice aquí, resplandeció su rostro como el sol. ¿Puede ver usted el sol? ¿Ha tratado de ver el sol? Sale afuera y dice, ¡ay, qué bonito el sol! No se puede. ¿Qué es lo que le pasa a sus ojos? Se cega. No puede, se lastiman los ojos. El rostro de Cristo resplandeció como el sol, dice. De la misma manera, el rostro de Cristo, lo que pasó con él fue lo mismo que vio el apóstol Pablo cuando se convirtió. Vio una luz que sobrepasaba la luz del sol. Y una voz: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Cristo, soy Jesús, a quien tú persigues. Y otra cosa, sus vestidos se hicieron blancos, señal de su santidad, señal, hermanos, de los vestidos blancos que llevaremos nosotros cuando Cristo nos vista de ropas blancas. Pero hay otra cosa que tenemos que entender aquí, hermanos. Moisés y Elías habían muerto o todavía continuaban vivos en la carne. Muchos años atrás. Miramos a Moisés primero. Miramos a Elías primero. Según el Reyes 2:11, dice aquí, muestra qué pasó con Elías. Dice: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos
y Elías subió al cielo en un torbellino. Escucha y entiende usted la palabra, subió al cielo, ascendió al cielo en un torbellino, dice, en un remolino. Bueno, tornado ya nos asusta, ¿verdad? Pero por lo menos un remolino. Ya un tornado sí nos pone medio nerviosos, ¿verdad? Pero un remolino está bien para ilustrar, ¿verdad? Pero subió, fue levantado, lo que está diciendo. Ahora, se ha enseñado, hermanos, que Elías no vio muerte, que fue subido así con ti cuerpo al cielo. Pero en ese traslado hubo una transformación de su cuerpo, porque carne y sangre en su estado natural no pueden heredar el reino de Dios. Muy bien, Moisés, Deuteronomio 34:5 dice: allí murió Moisés, el siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y algo tan interesante dice: Dios lo sepultó. Dios lo sepultó, dice. Dios lo llevó, dice, mira, vamos. Lo sacó del campamento, lo llevó a la tierra de Moab. Le dijo, mira, ¿ves todo aquel? Al otro lado del río, sí, esa es la tierra prometida, pero tú no vas a cruzar. Es tiempo para ti partir. Murió, y dice, Dios se encargó de sepultarlo. Y dice, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie sabe hasta hoy el lugar de la sepultura. Solo alguien sí supo, y fue el diablo. El diablo sí supo dónde estaba el cuerpo de Moisés. Porque Judas 1:9 dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Mire lo que hizo el diablo. Dios sepultó a Moisés en la tumba, y luego dijo el diablo: ¿dónde lo pusiste allá? Anoche vengo por él. Al rato regreso, ya que se vaya el Señor, vengo por él. Y regresó a llevarse el cuerpo de Moisés. La pregunta que nos hemos hecho tanto, hermano: ¿para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés? Sin duda alguna, hermanos, para exhibirlo y para que la gente le rindiera culto, adoración y veneración. Y para presentarlo como una victoria y decirle al mundo: mira, este es uno de los nuestros. Todos ustedes han seguido un líder equivocado. Pero el arcángel Miguel dijo: no te lo llevas, porque no te lo llevas. No te llevas, y no le permitió, ¿verdad? No le permitió. Pero la cosa, hermanos, que tenemos aquí, ellos estaban conscientes hablando con Cristo, aunque sus cuerpos, hermanos, ya estaban quizás en polvo, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que nos hemos hecho, hermano Nelson: ¿de qué hablarían? ¿De qué hablaron Moisés y Elías con el Señor Jesucristo? Posiblemente, hermano pastor, de la restauración de todas las cosas. Los dos ocupan un lugar importante en el calendario de Dios. Elías iba a ser el precursor de Cristo, y vino, hermanos, uno con el poder de Elías llamado Juan Bautista, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero Moisés era el que Dios escogió, hermano, sacar, liberar al pueblo y darle la ley a toda una nación. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representaba la ley y los profetas, pero la voz del cielo dijo estas palabras: a él oír. Y esto muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle paso a Cristo Jesús. Aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo pacto. El cumplimiento de la ley está en Cristo Jesús, y las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo Jesús. Y Cristo es, en su forma glorificada, ¿verdad?, el sello del nuevo pacto en Cristo Jesús y en su sangre. ¿De qué hablaba? ¿Sabe lo que yo creo que estaban hablando? Estaban hablando sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo.
estaban diciendo, el Señor está diciendo, mira, ustedes están en el Hades, ¿verdad? Ahí, pero después de mi resurrección, yo los voy a sacar de ahí y me los voy a llevar a otro lugar. Es como decirle, vayan y preparen todo. Regresen ahí donde está Abraham, donde está Lázaro, donde están todas las almas de los justos, y prepárense para partir, porque yo estoy pronto para ir a la cruz, y cuando yo resucite, yo me los llevo a otro lugar. Amén. Amén. Muy bien. Subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. ¿Sí? Pero todavía regresamos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice, hermanos, 1 Pedro 3:18, Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El propósito de Cristo al morir, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vean lo que dice el 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿A qué espíritus encarcelados? Los que estaban, ¿dónde? En el Hades, ¿verdad? Y dice el verso 20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando aún esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras prosperaba el arca. Lo que está diciendo que Cristo, hermanos, en espíritu, mientras su cuerpo estaba en la tumba, Él fue a predicarle a la antigua generación, desde Adán hasta el arca de Noé, hasta el diluvio, darles testimonio, decirles, no creyeron a Noé, no creyeron las promesas de Dios, por lo tanto perecieron. Toda la civilización antigua pereció, ¿verdad? Muy bien. El Hades tiene dos lugares, dos compartimentos. Uno es tormento, el otro es paz. El área está dividida. Creemos que Cristo, mientras su cuerpo estaba en la tumba, Él fue a pregonar entonces, no a salvar, no dice la palabra salvar, pregonar la verdad, la libertad en Cristo Jesús. Ahora sí, la palabra de Dios nos dice, hermanos, un texto que acaba de mencionar hermano Nelson,